Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de cinemática y algunos de los conceptos básicos. Entonces la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin importar la causa. Entonces, la referencia para este tema es el capítulo 2 del libro Semansky. Entonces vamos a definir qué es el movimiento. Entonces el movimiento es el desplazamiento de los cuerpos respecto a los demás. Entonces, por ejemplo, para hablar de movimiento, siempre necesito especificar respecto a qué se está moviendo. Es decir, necesito especificar un observador de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pues en forma elíptica. Mientras que, por ejemplo, acá vemos que este peatón pues observa un carro pasar. Entonces, acá decimos que el carro se mueve respecto al peatón. Y acá decimos que la Tierra se mueve respecto al Sol. Así como la luna se mueve respecto a la Tierra. Entonces es bien importante establecer un observador de ese movimiento. Y dado de esa propiedad de que el movimiento va a depender del observador, entonces el movimiento tiene una gran característica y es que es relativo. Entonces, por ejemplo, observemos en esta situación donde tenemos tres observadores: el observador A, el observador B y el observador C. No se puede decir que para el observador A, si se supone que está quieto en la calle respecto a la Tierra, para el observador A ve que la persona en B o el cuerpo en B se está moviendo, mientras que para el observador C, él observa que B, la persona B, pues está en reposo relativo respecto a él. Otro ejemplo puede ser en el movimiento de la luna. Como ya observamos, respecto al Sol, la Tierra se va a mover en una trayectoria que es elíptica. Entonces vamos ya a introducir otro nuevo concepto que es la trayectoria. Entonces la trayectoria es la curva que forma en el espacio el cuerpo cuando describe su movimiento. Recuerden la curva que el cuerpo forma en el espacio. Entonces vemos que respecto al Sol, la Tierra se mueve de una manera elíptica. Y la luna respecto a la Tierra se mueve de una forma circular. Pero la luna respecto al Sol, ella se va a mover de esta forma, ¿listo? Como en zigzag. A eso se debe, ya que el movimiento pues es relativo y depende del observador. Entonces recuerden, la luna va a tener dos trayectorias diferentes de acuerdo al observador que esté analizando sus movimientos, en este caso la Tierra y el Sol. Entonces es necesario establecer un sistema de referencia desde el cual se va a describir el movimiento de un cuerpo. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Entonces es un observador que está analizando el movimiento de un cuerpo, pero ese observador es dotado de que de un reloj para medir los tiempos que toma el cuerpo en moverse y un sistema de coordenadas para ubicar al cuerpo en el espacio y medir las distancias. Entonces eso es lo que es un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Entonces hay muchos sistemas de coordenadas. Generalmente vamos a trabajar el sistema de coordenadas cartesianas en el plano. Entonces, ¿qué es el sistema de coordenadas cartesianas en el plano? ¿Qué es un sistema de coordenadas en general? Entonces, un sistema de coordenadas en general es un conjunto de etiquetas las cuales me van a servir para identificar un punto en el espacio, para identificar y localizar un punto en el espacio. Entonces, en el sistema de coordenadas cartesianas vamos a tener que este sistema está compuesto por dos rectas que son perpendiculares entre sí y están graduadas con etiqueta. Entonces, por ejemplo, acá la recta vertical se denomina el eje Y, y cada punto sobre esta recta pues va a tener una etiqueta que es un número real que lo vamos a llamar Y pequeñito. Y
eh, la otra recta, que es horizontal, también está graduada con etiquetas, que en este caso las vamos a llamar X pequeñitas. Y esta recta horizontal se le conoce como el eje X. Entonces, en el plano, recuerden que estamos en el plano, cualquier punto en el plano es identificado por un par ordenado de estas dos etiquetas, es decir, por un par ordenado X y Y. Entonces, ¿qué significa X y Y? Entonces, X es la etiqueta la cual nos sirve para localizar al punto sobre el eje X, mientras que Y es la etiqueta la cual nos sirve para localizar el punto sobre el eje Y. Entonces, cada punto va a estar identificado unívocamente por este par ordenado X, Y. ¿Desde dónde? Desde un origen. Entonces, en general, el sistema de referencia, que es un observador, cuenta con un sistema de coordenadas, y ese sistema de coordenadas es tal que el origen del sistema de coordenadas, que es donde se cortan los dos ejes, concuerda con el observador. A cada punto de estos, este par de etiquetas, se les denomina coordenadas del punto. Y como en general el cuerpo cambia de punto, entonces las coordenadas del punto también van a ser las coordenadas del cuerpo. Y en general, en el movimiento, pues las coordenadas del cuerpo van a cambiar con el tiempo. Entonces, establecido lo que es un sistema de referencia, vamos a realizar ciertas definiciones que nos van a ayudar en la posteridad. Entonces, suponga que yo estoy, que este observador acá está observando el movimiento de un cuerpo, que es un cuerpo que me describe este círculo. Entonces, el cuerpo, en relación al observador, está describiendo un círculo, una circunferencia. Entonces, como él es un observador, es un sistema de referencia el cual está dotado de un reloj para medir cómo cambia el cuerpo, ¿cierto? De punto a punto, ¿cierto? Para medir los tiempos, y un sistema de coordenadas, que en este caso es el sistema de coordenadas cartesianas, cuyo origen coincide con el observador. Entonces, si el cuerpo se encuentra en el punto A, vamos a definir la posición del cuerpo como un vector que va desde el origen hasta el punto. Entonces, la posición del cuerpo acá en A la voy a llamar R1. R1 es un vector que va desde el origen del observador hasta el punto en donde se encuentra el cuerpo, ¿cierto? Y si el cuerpo se va moviendo a lo largo de esta circunferencia, entonces cuando llegue al punto B, él va a tener qué posición. Entonces va a ser un vector que va desde el origen hasta el punto B, que lo va a llamar R2. Vamos a definir el desplazamiento como el vector que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? El vector que va desde A hasta B. Ese vector desplazamiento, al ver la figura, tenemos que va a ser igual a la diferencia entre la posición final, que es R2, menos la posición inicial, que es R1. Ahora supongamos que el cuerpo se desplaza de A hasta B, ¿cierto? A lo largo de esta circunferencia, ¿cierto? Entonces, esa circunferencia es la curva que forma el cuerpo en su movimiento. Entonces, esa curva que forma el cuerpo en su movimiento se denomina trayectoria. Entonces, en este caso, la trayectoria es un círculo, ¿cierto? Que va a tener radio R y que va a estar centrado en el origen de coordenadas o en el origen del sistema de referencia. Por tanto, la trayectoria para este cuerpo va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces observe que la trayectoria es una relación entre las coordenadas del sistema de coordenadas del observador. Adicionalmente, si el cuerpo se movió de A hasta B
a lo largo de este círculo, ¿cierto? Entonces vamos a definir la distancia como la longitud de la trayectoria. Entonces si el cuerpo va de A hasta B, entonces él se movió por medio de esta línea azul. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta línea azul? Esa longitud de esa línea azul va a ser la distancia. Entonces, en este caso de la geometría podemos decir que la distancia, que lo va a llamar delta S, va a ser que la longitud de este arco, que lo podemos aproximar como el ángulo veces el radio de la circunferencia. Ahora vamos a analizar el movimiento más simple que se observa en la naturaleza, que es el movimiento rectilíneo. Entonces el movimiento rectilíneo es el movimiento en el cual el cuerpo describe una trayectoria recta. Entonces recuerden, el cuerpo describe una trayectoria recta en el movimiento rectilíneo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer una gran suposición, y es que vamos a considerar que el cuerpo es una partícula o un punto material. Entonces, esto significa que el cuerpo lo vamos a considerar como una pequeña, como un punto en donde está concentrada toda su masa. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Porque vamos solo a considerar el movimiento de traslación del cuerpo. Es decir, no vamos a considerar el movimiento de sus dimensiones. ¿Listo? Vamos a despreciar las dimensiones del cuerpo para no considerar movimientos, por ejemplo, de rotación. Esto significa que al desconsiderar las dimensiones del cuerpo, entonces estamos asumiendo que el cuerpo se mueve sobre una recta cuya dimensión es mucho más grande, o cuya longitud es mucho más grande que el tamaño del propio cuerpo. Y esa es la primera suposición. Entonces, en este caso, en el movimiento rectilíneo, el sistema de coordenadas es simplemente un eje coordenados sobre el cual el cuerpo se va a mover. Entonces, nuestro sistema de coordenadas, que en este caso es un eje coordenado, va a ser paralelo a la trayectoria del cuerpo. Recuerde que la trayectoria del cuerpo, ¿qué es? Es una línea recta. Entonces consideremos acá esta situación, que este cuerpo está realizando un movimiento rectilíneo. Entonces recuerden, se está moviendo a lo largo de una línea recta, y que el sistema de coordenadas es, en este caso, el eje X, ¿cierto? Entonces el cuerpo se está moviendo paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces vamos a considerar nuestro origen del sistema de coordenadas aquí como O. Recuerden que es donde está el observador. Entonces, por ejemplo, si el cuerpo está aquí en este punto con etiquetas X1, su posición va a ser igual a ¿qué? Al vector R1, que va desde el origen hasta la etiqueta del punto. Es decir, R1 va a ser igual a XY por el vector unitario Y. Mientras que si el cuerpo se encuentra en menos X2, su posición va a ser igual a R2, que va a ser igual a menos X2 por el vector unitario Y. Ahora observen que la distancia a la que se encuentra el cuerpo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la longitud que hay desde el origen hasta ese punto. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá hay una longitud de X1 metros, y de aquí a acá hay una longitud, disculpe, una distancia de X2 o valor absoluto de menos X2 metros. Es decir, la distancia es la longitud a la cual se encuentra el cuerpo, que siempre es positiva. Mientras que estamos viendo que aquí la posición es un vector que puede ser positivo, ¿cierto? O negativo. Dado que siempre en el movimiento rectilíneo solamente estamos considerando dos direcciones posibles, entonces es posible siempre obviar el carácter vectorial, indicando que simplemente la posición del cuerpo pues va a estar determinada por sus coordenadas sobre la recta. Entonces, es decir, si el cuerpo se encuentra a la izquierda del sistema de coordenadas, del origen del sistema de coordenadas,
entonces su posición van a ser las coordenadas negativas, o sea, van a ser negativas. Mientras que si el cuerpo se encuentra a la derecha del origen del sistema de coordenadas, entonces sus posiciones van a ser positivas y van a estar dadas por las coordenadas del cuerpo en ese punto en donde se encuentra. Igualmente, si analizamos un movimiento rectilíneo, pero esta vez a lo largo del eje Y, entonces en ese caso el sistema de coordenadas va a ser el eje Y, ¿cierto? Entonces el cuerpo se va a mover paralelamente al eje Y, por un lado. Y por el otro lado, entonces consideramos que si decimos que la posición del cuerpo es positiva, en ese caso sí se encuentra arriba del origen del sistema de coordenadas. Y negativa si se encuentra por debajo del origen del sistema de coordenadas.